Muy buenas tardes y bienvenidos a la tercera parte de función cardiovascular y circulatoria. Aquí vamos a explorar los conceptos como repaso de presión arterial, pulso, frecuencia cardíaca y ruidos cardíacos normales. Y vamos a ver los biomarcadores cardíacos y los valores séricos de laboratorio. La presión arterial, como ya deberíamos saber, es la presión que ejerce la sangre por su paso contra la pared de las arterias durante la sístole y la diástole. Se considera hipertensión cuando se da en repetidas veces una tensión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio y una tensión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. La hipotensión es cuando esta tensión arterial sistólica y diastólica baja y produce síntomas, que son como síntomas vasovagales, de desmayo o mareos. La presión diferencial se calcula eh, haciendo la diferencia entre la presión diastólica y la sistólica. Lo normal es que tengan una diferencia de entre 30 a 40 milímetros de mercurio y es un valor que nos es útil como indicador del gasto cardíaco. La hipotensión postural u ortostática es una hipotensión que se da de forma rápida, ¿sí? Dentro de los 3 minutos del cambio de posición. Este cambio de posición puede ser desde estar de cúbito supino, recostado en la cama y sentarse. En ese cambio de posición se produce un descenso de la tensión arterial sistólica sostenido mayor a 20 milímetros de mercurio y de la diastólica mayor de 10 milímetros de mercurio. Quiere decir que si está supino y tiene una sistólica de 120, ya con 100, si al sentarlo tiene una tensión arterial sistólica de 100, entonces está presentando una hipotensión ortostática. Este cambio, también esta hipotensión, puede suceder desde la posición de sentado a estar de pie. Y es muy peligroso porque no en sí por el efecto de la hipotensión, pero sino por su consecuencia, que puede ser esta desorientación y síncope. Acuérdense que siempre en un síncope hay un gran riesgo de traumatismo encefalocraneal y con sus graves consecuencias. Entonces, es importante tener en cuenta esta situación cuando nosotros vayamos a hacer caminar a un paciente antes de pararlo, de ponerlo de pie en bipedestación, lo tenemos que sentar y volverle a controlar la presión. Los pulsos arteriales se palpan para valorar la frecuencia cardíaca, el ritmo y la amplitud del pulso. Y su forma también. Y si existe alguna obstrucción. La frecuencia cardíaca normal varía, que va un mínimo de 50 latidos por minuto en los adultos jóvenes y sanos, hasta frecuencias que superan los 100 latidos por minuto después del ejercicio o durante de emoción intensa. ¿Sí? Acuerden que ahí se aumenta el gasto metabólico y entonces aumenta la frecuencia cardíaca, por ende. Y otro factor que aumenta la frecuencia cardíaca es la ansiedad. El ritmo del pulso suele ser regular, puede haber variaciones leves en la regularidad asociadas con la respiración. La frecuencia puede aumentar durante la inhalación y disminuir durante la exhalación debido a los cambios en el flujo sanguíneo al corazón durante el ciclo respiratorio. Porque ustedes saben que la cavidad torácica es hermética y contiene a los pulmones y al corazón. Entonces, en el momento de la inhalación, los pulmones se expanden y comprimen al corazón y con eso generan una disminución de su capacidad de frecuencia. ¿Sí? Lo aprieta el corazón cuando los pulmones se expanden, entonces como que no lo deja que se mueva lo rápido que quisiera el corazón. Entonces en la inhalación se produce eso, en la exhalación, donde se relaja el diafragma y entonces sale el aire de los pulmones por las vías aéreas,
En ese momento, la capacidad pulmonar se reduce, excursionan hacia arriba los pulmones y liberan el espacio para que el corazón no tenga ningún tipo de bloqueo. La amplitud del pulso es indicativo de la tensión arterial, ¿sí? Si tenemos una tensión arterial elevada, quiere decir que la sangre está presionando las paredes de los vasos. Entonces, eso lo vamos a notar cuando palpemos el pulso. Va a ser un pulso amplio, nos va a casi golpear los dedos. A la vez, si el paciente está con hipotensión, a la palpación nos va a costar encontrarlo y lo vamos a sentir seguramente rápido y débil. Entonces, para que podamos identificar anomalías, tenemos que saber cómo es lo normal. Entonces, cuando nosotros auscultemos un corazón, vamos a escuchar dos ruidos, el 1 y el 2. Y el que produce los ruidos son el cierre de las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares respectivamente, ¿sí? El periodo entre el ruido 1 y el ruido 2 son los únicos ruidos que se escuchan durante el ciclo cardíaco. Si se escuchase otro ruido, entonces ahora lo vamos a ver qué significa. En el primer ruido lo que escuchamos es el cierre de las válvulas tricúspide y mitral. Al cerrarse, las válvulas tricúspide y mitral generan este primer ruido. Y el segundo ruido lo va a hacer el cierre de las válvulas pulmonar y aórtica, ¿sí? Las semilunares. Estas van a producir el segundo ruido cardíaco. Los anómalos van a aparecer durante la sístole o la diástole cuando hay problemas estructurales o funcionales. Y estos conocen como ruido de galope R3 o R4, chasquidos de apertura, clics sistólicos y soplos. Todos esos son los ruidos anómalos que podemos llegar a encontrar. Entonces, ¿cómo se llega a un diagnóstico de infarto agudo de miocardio? Bueno, se va a hacer una valoración de los antecedentes y del estado físico. Se va a hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones y se va a realizar un laboratorio para determinar los biomarcadores cardíacos séricos. ¿Cómo es esto? Las células miocárdicas, las células del corazón, sufren necrosis durante la isquemia prolongada. O sea, si durante un periodo prolongado no están siendo irrigados con sangre, como todo tejido que no es irrigado, se necrosa, o sea, muere. Estas células miocárdicas que sufren necrosis durante la isquemia prolongada, estos traumatismos liberan enzimas específicas de lesión. Estas enzimas que libera este músculo cardíaco cuando se lesiona, se llaman creatina, sinasa, CK, isoenzimas, CK y proteínas, mioglobina, troponina T y troponina 1. Estas sustancias se filtran hacia los espacios intersticiales del miocardio y son llevados por el sistema linfático a la circulación general. Entonces, como resultado, se pueden detectar concentraciones anormalmente altas de estas sustancias en muestras séricas. Entonces nosotros tomamos una muestra de sangre y vamos a buscar estas enzimas que son las que libera el corazón cuando se produce una lesión por isquemia. Y bueno, y aquí podemos ver los valores normales de distintas pruebas séricas de laboratorio, donde vamos a encontrar que, por ejemplo, en los valores de nitrógeno ureico en sangre, lo normal son entre 10 y 20 miligramos decilitro. El BUM, que es así como se llama el nitrógeno ureico en sangre, y la creatinina son productos finales del metabolismo proteico excretado por los riñones. Si es elevado, refleja una reducción de la perfusión renal. Entonces, si hay una reducción de la perfusión renal, se supone que también, como siendo un órgano noble, también va a haber una reducción de la perfusión coronaria. El calcio, que es entre 8,5 y 10,5 miligramos decilitro,
El calcio es necesario para la coagulación, la actividad neuromuscular y el automatismo de las células nodales. Cualquier alteración en el calcio nos puede producir un riesgo. Y bueno, la creatinina es el otro que habíamos visto que junto con el BUN mostraban, daban señas de hipoperfusión renal. Hipoperfusión sería hipo baja perfusión, ¿sí? Y los valores de potasio, que yo siempre les pido, valores normales de potasio, 3,5 a 5. ¿Y por qué les pido tanto que lo sepan? Porque es importante para su práctica. Si ustedes van a trabajar en áreas críticas, van a tener, si por ejemplo ustedes están en el turno mañana, generalmente el médico antes de que de tomar la guardia, ustedes van a tener tiempo de ver los laboratorios y de ver los vitales del paciente, y si encuentran que un paciente tiene un laboratorio menor a 3,5, saben que van a tener que preparar carga de potasio, y un enfermero anticipado siempre es un enfermero más eficaz. Entonces, para todo, que nosotros sepamos qué es lo que está pasando, lo identifiquemos rápidamente, nos hace que sepamos, antes de que nos digan, qué es lo que vamos a necesitar para trabajar. Y bueno, y el sodio también, que ya lo vimos, este otro electrolito, que los valores normales son entre 135 y 145 mil equivalentes. Y bueno, por supuesto, que en el caso del sodio no afecta directamente la función cardíaca, pero sabemos que de repente, si hay una situación de confusión, a lo mejor está vinculada con una situación con el sodio, ¿sí? Y si el valor del sodio está alterado, entonces podemos decir, ah, bueno, entonces está relacionado al sodio esta confusión, ¿sí? Por eso es importante que conozcamos los valores normales y qué nos están diciendo. Para que terminemos de conocer todo lo que aborda las pruebas séricas de laboratorio, dentro de la química sanguínea tenemos el hematocrito, que en el hombre los valores normales van de 42 a 52%, ¿sí? Sabemos que el hematocrito es el porcentaje de eritrocitos que se encuentran en 100 mililitros de sangre entera. Y en la mujer es de 35 a 47% los valores normales. La hemoglobina es a expensas de la hemoglobina que pueden los eritrocitos transportar el oxígeno hacia las células. Los valores normales en el hombre es de 13 a 18 miligramos de decilitro y en la mujer de 12 a 16 miligramos de decilitro. Las plaquetas, que son nuestra primera línea de protección contra el sangrado, porque intervienen en la coagulación, los valores normales son entre 150.000 a 450.000. Es re importante estos valores que nosotros los sepamos, porque un paciente que tiene plaquetas por debajo a 150.000 es un paciente de riesgo. Cualquier cosa que le hagamos, cualquier procedimiento va a generar muchísimo sangrado, inclusive la colocación de un acceso venoso periférico. El tiempo de compresión que vamos a tener que hacer para que se produzca la hemostasia y corte ese sangrado, se produzca el coágulo, va a ser muchísimo mayor y vamos a tener que estar atentos para evitar que se produzcan daños mayores. Y por último tenemos el perfil lipídico. Sabemos que el colesterol, los triglicéridos y las lipoproteínas se miden para valorar el riesgo de desarrollar una coronariopatía, como todo el colesterol, los triglicéridos, la lipoproteína, todo es transportado por la sangre. Y la sangre va dentro de los vasos. Y como ya vamos a ver más adelante, esta forma de ser transportado tiene su sistema de ir recolectando lo que se va juntando, porque se va quedando pegada en las arterias estos lípidos, este colesterol. Entonces, hay todo un sistema de intentar removerlo con el supuesto colesterol, el llamado colesterol bueno, pero bueno, si uno tiene en el laboratorio un paciente con valores altos, nos está hablando de un paciente de riesgo de coronariopatía. Entonces, ojo si ese paciente dice me duele el pecho. ¿Sí? Por ese paciente me duele el pecho, rápido voy a un electrocardiograma ya. Entonces, el colesterol y los triglicéridos son transportados en la sangre en combinación con proteínas del plasma para formar las lipoproteínas llamadas LDL y HDL, que los nombres tienen que ver con sus siglas en inglés.
Una es High Density Lipoprotein y la otra es Low Density Lipoprotein. Y las concentraciones de colesterol permanecen relativamente altas durante las iguales durante las 24 horas del día, pero sin embargo se pide que la muestra de sangre se debe tomar con 12 horas de ayuno. Acuérdense de suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos. Así que bueno, espero que les sea súper útil. Cualquier duda o consulta pueden comentar y si quieren que les haga un video de algún tema en particular o que lo vuelva a explicar, coméntenlo y yo a partir de ese comentario lo hago. Saludos.